Hare Krishna, ¿cómo están todos? Bueno, hoy con la bendición de todos ustedes vamos a leer el capítulo 2 del Bhagavad Gita, texto 14, ¿no? Un mantra muy importante, como todos los mantras de este capítulo, sobre todo cuando estamos iniciándonos en la conciencia de Krishna y cuando estamos terminando también, porque nos da los conceptos básicos necesarios para comenzar el camino espiritual y el proceso de la autorrealización, del conocimiento del yo. Así que vamos a empezar a leer el texto 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 2, resumen del contenido del Gita, texto 14. Y dice así: Matras parsastu kaunteya sitoshna sukha dukkada agama paino nityastam stitikshasva bharata. Traducción: oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos o vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlos sin perturbarse. Significado por Srila Prabhupada. En el desempeño correcto del deber, uno tiene que aprender a tolerar las apariciones y desapariciones temporales de la felicidad y la aflicción. Según las disposiciones védicas, uno tiene que darse un baño temprano por la mañana, incluso durante el mes de Maga, enero-febrero. En esa época hace mucho frío en la India, ¿no? Pero, a pesar de ello, el hombre que acata los principios religiosos no vacila en bañarse. De modo similar, la mujer no deja de trabajar en la cocina durante los meses de mayo y junio, la parte más calurosa del verano. Uno tiene que cumplir con su deber pese a los inconvenientes causados por el clima. Asimismo, pelear constituye el principio religioso de los kshatriyas, y aunque uno tenga que pelear con algún amigo o pariente, no debe apartarse de su deber prescrito. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos a fin de ascender hasta el plano de conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción uno puede liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Los nombres que aquí se le dan a Arjuna también son significativos. El nombre de Kaunteya denota sus grandes parientes consanguíneos por el lado materno, y el nombre de Bharata denota su grandeza por el lado paterno. Se supone que él tiene un gran linaje, tanto paterno como materno. Un gran linaje lleva implícita la responsabilidad de cumplir bien con los deberes, por consiguiente, él no puede eludir la pelea. Leemos de nuevo el mantra en sánscrito. Matras parsastu kaunteya sitoshna sukha dukkada agama paino nityastam titikshva bharata. Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos o vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlos sin perturbarse. Muy bien. Aquí Krishna está dando instrucciones sumamente valiosas, no exactamente a Arjuna, sino a nosotros. Krishna pone a Arjuna en esta circunstancia de desazón al tener que pelear con sus parientes, amigos, maestros, ¿no? Lo pone en esta situación de desazón y de aflicción para equipararlo con la situación en que estamos las almas condicionadas en este mundo material, y al instruirnos a nosotros. Por eso cuando leemos el Gita, especialmente, debemos entender que Krishna nos está hablando a nosotros a través de Arjuna, ¿no? Y este capítulo 2 tiene, como decíamos, instrucciones básicas, esenciales, pero muy profundas,
sobre todo para el comienzo de la vida espiritual y del autoconocimiento, la autorrealización. La semana pasada, Sankirtaneshwara leyó el capítulo 2, el texto anterior, número 13, el famoso texto de Jinos Minyata de G. Gaumaranja Upanamjara, ¿no? Donde Krishna le explica a Arjuna cómo en este cuerpo, el cuerpo continuamente pasa del nacimiento a la juventud, a la niñez, de la niñez a la juventud, de la juventud a la vejez y de la vejez a la muerte. Y luego de la muerte uno adquiere un nuevo cuerpo, ¿no? Estos cambios son inevitables para un alma condicionada, está identificada con un cuerpo material, ¿no? No hay, todos los animales, los vegetales, los seres humanos, pasamos por los mismos ciclos de nacimiento, niñez, juventud, vejez, enfermedad, muerte. Entonces, todo esto nos causa gran perturbación y aflicción. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué nos causa aflicción? Por ejemplo, los animales, ¿no? Los perros, los gatos, los pájaros, pasan por los mismos procesos y padecen los mismos sufrimientos o disfrutan los mismos disfrutes, pero la situación de ellos es que su conciencia no está tan evolucionada como para poder empezar a pensar acerca del por qué debemos estar sometidos a estas cosas, ¿no? Si todos los cuerpos sufren esos cambios, ¿por qué lo sentimos como algo natural? A todo el mundo le pasa que nace, ¿no? Crece, envejece, se enferma, muere y así. Entonces, ¿por qué lo vemos como algo antinatural si es completamente natural para el cuerpo, ¿no? Entonces, la respuesta simple a eso es porque no somos el cuerpo, no somos estos cuerpos. Entonces, ¿por qué estamos sometidos si no somos estos cuerpos? ¿Por qué estamos sometidos a todos estos tipos de tribulaciones, ¿no? El sufrimiento, el disfrute, ¿no? Eso es lo que se pregunta una persona inteligente, porque incluso hay muchos seres humanos que no se preguntan esto. Pero aquellos que son inteligentes, ¿no? El mantra, justamente el mantra 13 termina con el párrafo que dice Dhirastatra Namuhyati, ¿no? Una persona sensata no se confunde con esos cambios, ¿no? Y una persona sensata es una persona que al ver esta situación ha inquirido, se preguntó ¿por qué ocurre todo esto, ¿no? Entonces, eso se llama Atato Brahma Jigyasa. Ahora que tenemos un cuerpo humano, es el momento de inquirir acerca de por qué nos pasa todo esto, por qué estamos sujetos a todo este tipo de problemas. Entonces, cuando empezamos a inquirir, empezamos a buscar respuestas, ¿no? Empezamos a buscar respuestas. La primero que tenemos que preguntar, obviamente, antes de preguntar cómo solucionar este problema, es preguntar cuál es la causa de este problema, ¿no? ¿Cuál es la causa de que yo tenga que sufrir y pasar por todo esto, ¿no? Y entonces Krishna, en este mantra, le explica a Arjuna cuál es la causa de esa situación. Y le dice, Matras Parsa Sukanteya, ¿no? Sitoshna Sukadukada. Dice, así como viene el invierno y el verano de forma natural, así mismo viene la felicidad y la aflicción, Sukaduka, ¿no? Así como viene Sitoshna, ¿no? El invierno y el verano, de la misma manera viene Sukaduka, la felicidad y la aflicción. Y la causa de eso dice Matras Parsas, tú,
No. Matras Parsas, tu Kanteya, le dice, todo eso tiene su origen en la percepción de los sentidos, en la ilusoria percepción de los sentidos. Nosotros tenemos una fe implícita en los sentidos, ¿no? Incluso existe el dicho, ver para creer, ¿no? Ver para creer. Pero científicamente podemos demostrar que eso no es real, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve pasto, ¿no? Verde, los árboles. Y científicamente sabemos que el verde no existe, el color. El color no existe. El color es una frecuencia de onda que al llegar a los ojos el cerebro la traduce como una sensación que llamamos verde, o llamamos rojo, o llamamos azul, según. Pero es simplemente una frecuencia de onda. Una onda más larga, una onda más corta, produce diferentes colores. Y sin embargo, por ejemplo, ahí ya vemos, por ejemplo, que estamos percibiendo algo que no existe. Estamos percibiendo una ilusión. El color no existe, es simplemente una sensación que esa frecuencia de onda produce en nuestro cerebro. Pero no solo eso, por ejemplo, el sonido también es una frecuencia de onda, ¿no? Hay sonidos más graves, que es una onda más larga, y sonidos más agudos, que es una frecuencia, y así. Y por ejemplo, podemos ver que hay otros seres, ¿no? Como por ejemplo los murciélagos, pueden visualizar el sonido. Ellos emiten un sonido y al escucharlo su cerebro lo traduce como imagen. Por eso pueden ver en la noche, emiten un sonido y cuando vuelve ellos lo traducen en imagen, el sonido, ¿no? Entonces podemos ver como nuestros sentidos, ¿no? El murciélago puede ver, incluso la forma la puede ver con el oído, ¿no? Y para nosotros es simplemente lo que él ve como una forma, para nosotros es simplemente un chillido, ¿no? Y lo que nosotros vemos como color para él es otra cosa. Entonces, los sentidos tienen esa capacidad de engañarnos, son como una lente a través de la cual nosotros vemos. Y tenemos mucha fe en algo que nos puede, y de hecho nos engaña todo el tiempo, ¿no? Nos engaña todo el tiempo. Así que para Krishna está atribuyendo la felicidad, el sentimiento de felicidad y aflicción, no solo el verde o el azul o un sonido. El sentimiento de felicidad y aflicción también tiene su origen en la percepción de los sentidos, ¿no? Tiene su origen en la percepción de los sentidos imperfectos materiales. Entonces, uno se puede preguntar, ¿no? ¿Qué estamos viendo? O uno puede plantearse, estamos viendo la realidad a través de capas de ilusión. Y detrás de esa ilusión está la verdad. Pero ¿cómo aproximarse a la verdad? ¿Cómo yo puedo percibir la verdad si estoy condicionado por los sentidos materiales, ¿no? Bueno, para eso tenemos que entender primero cómo es que todo este asunto comenzó, ¿no? Cómo es que hemos quedado condicionados, cómo es que el alma pura ha quedado condicionada en este mundo material, en este mundo, como dice una canción, porque estamos en la calle de la sensación, en este mundo de sensaciones, ¿no? De los sentidos, ¿no? ¿Cómo es que el alma llegó aquí? Bueno, el alma originalmente es pura, ¿no? Nuestro yo originalmente es puro y originalmente estaba en el plano espiritual y sigue estando en el plano espiritual. Ahora vamos a explicar, ya lo he explicado en otras clases, pero lo vamos a explicar. Y el alma, por constitución, es Krishna Das, es sirviente de Dios. Ese es el plano
de Ananda, del alma espiritual. En esa plataforma, como sirviente de Dios en el mundo espiritual, el alma es plenamente feliz, plenamente consciente, ¿no? Es plenamente sabia, conoce todo lo que tiene que saber, ¿no? Y es eterna, nunca muere. El alma nunca muere. Por eso nosotros tenemos la sensación de que no vamos a morir. A pesar de que vemos que todo el mundo muere, tenemos esa sensación. Porque somos eternos. Somos eternos. Entonces, el alma estaba ubicada en su posición constitucional en el mundo espiritual, esto lo explica Srila Prabhupada, sirviendo a Krishna, y en un momento surge, de alguna manera, surge un capricho, ¿no? Un pequeño caprichito del alma. Ese capricho del alma es porque el alma disfruta a través, así como el estómago, cuando uno alimenta el estómago, explica Srila Prabhupada también, todo el cuerpo se satisface, la mano, los pies llevan a la heladera, la mano toma la comida, se la da a la boca la traga, se la envía al estómago, y cuando la comida llega al estómago, todo el cuerpo se siente satisfecho. Bueno, en el mundo espiritual las cosas ocurren de esa manera, es decir, todas las almas sirven al estómago central que es Dios. Todas las almas disfrutan al darle disfrute a Dios, así como el cuerpo disfruta cuando todo el cuerpo se ocupa en servir al estómago. Cuando uno le da al estómago, todo el cuerpo está satisfecho. Bueno, así funcionan las cosas en el plano espiritual. Pero de repente a algunas almas se les ocurre la mala idea de decir, ¿y por qué tengo que satisfacerme a través de Dios? ¿Por qué no probar cómo es satisfacerme independientemente por mí misma? ¿No? Entonces, cuando surge ese capricho, el alma no tiene la capacidad de hacerlo porque no es la constitución del alma. El alma no puede hacer eso. Pero tiene ese capricho, le surge esa curiosidad, debido a que tiene libre albedrío que Dios le da. Dios le da un libre albedrío que es el libre albedrío, es, digamos, es la esencia del amor. Bueno, en el mundo espiritual todo se maneja por amor y el amor no puede ser obligado, entonces Dios otorga el libre albedrío a las almas. Y dentro de ese libre albedrío existe la posibilidad de que el alma diga, bueno, quiero probar a ver cómo es el controlador y el disfrutador, pero ella no puede, no es su constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Krishna bondadosamente, para complacer ese capricho, que solo en sueños el alma puede experimentar, de ser la controladora y la disfrutadora, mediante su energía hipnótica, ¿no? Dios tiene una energía de hipnosis que se denomina Atma Maya. Mediante esa energía hipnótica, Dios cubre la conciencia del alma y la sumerge en una especie de sueño, ¿no? Una especie de ensueño material. El alma, al quedar cubierta de esa manera, entra como en un sueño, ¿no? Y lo que delimita la vigilia espiritual, ¿no? En el mundo espiritual todo es absolutamente despierto. Lo que delimita la vigilia espiritual del sueño, la ignorancia material, es una línea imaginaria, podemos compararla, ¿no? Bhaktivinoda Thakur la compara con la línea imaginaria que divide la playa del océano, ¿no? Que en realidad no existe esa línea, pero es el límite, ¿no? Y podemos tener experiencia de eso cuando a la noche nos vamos a dormir y empezamos a entrar en un estado de somnolencia, ¿no? Entonces, la realidad de la vigilia comienza a mezclarse con la ilusión del sueño. Ese es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, ¿no? Como un estado
Sridhar Maharaj, un hermano espiritual de Prabhupada, lo denomina conciencia difusa. Es como difusa, porque se empieza a mezclar la realidad espiritual con la ilusión o la ignorancia material. Eso se denomina tatasta, ¿no? Esa línea imaginaria se denomina tatasta. Desde ese estado de conciencia difusa, el alma puede o volver a despertarse, como nos ocurre a nosotros cuando estamos medio que estamos cabeceando, podemos volver a despertarnos y decir, no, quiero permanecer despierto sirviendo a Krishna, o puede decir, me entrego al sueño, y entonces entra al sueño, ¿no? Entra al estado del sueño, que se denomina que existe en una dimensión real, ¿no? Existe en una dimensión real, pero que es ilusoria y temporal, como cualquier sueño. Es decir, nosotros lo que soñamos a la noche existe, pero eso que soñamos es temporal e ilusorio, ¿no? Entonces, cuando entramos pasamos de la vigilia a esa etapa de somnolencia en el tatasta, y del tatasta pasamos a la etapa del sueño, entramos en lo que, en el caso de cuando nosotros soñamos aquí, se lo llama etapa REM del sueño, ¿no? Por eso podemos tener perfecta experiencia, porque lo que le ocurre al alma cuando queda condicionada en la energía material es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos dormimos a la noche, cuando pasamos de la vigilia a la etapa de somnolencia y nos quedamos dormidos a la noche. Es exactamente igual. Y no es que es exactamente igual porque lo digo yo, es exactamente igual porque lo dice Sukadeva Goswami, ¿no? Yo ya di una clase acerca de esto en el 291 del Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami dice que el contacto del alma pura con la materia es exactamente igual a una persona que sueña y ve a su cuerpo actuando en el sueño, ¿no? El alma no entra en la dimensión del sueño, pero se identifica con el cuerpo que está soñando, con la realidad que está soñando, y sufre y disfruta lo que le ocurre a esa persona que está soñando, ¿no? A la persona del sueño, ¿no? Así que podemos ver que el sufrir y disfrutar, así como a la noche nosotros sufrimos y disfrutamos de lo que le pasa a la persona que estamos soñando, es decir, al personaje que soñamos, que se mueve ahí adentro de nuestro sueño, todo eso uno puede decir, pero si yo no estoy dentro del sueño, ¿cómo es que disfruto y sufro lo que pasa en el sueño? Bueno, de la misma manera en que el alma sufre y disfruta lo que pasa al cuerpo material, que en realidad es ilusorio, ¿no? ¿Cómo es que el alma siente lo que le pasa al cuerpo material? Por un fenómeno que se llama identificación, ¿no? Identificación. Cuando nosotros estamos en nuestro dormitorio, durmiendo y soñando, en la etapa REM, que es la etapa en la que tenemos sueños, lo que ocurre es que nosotros estamos en nuestra cama, nosotros no nos pasa nada, no entramos en la dimensión del sueño, pero nuestra conciencia se identifica con eso que estamos viendo en el sueño y creemos ser, y creemos que a nosotros nos pasa lo que pasa en el sueño. Así de simple es y así de complicado de entender, ¿no? Así es como el alma que está soñando bajo la influencia hipnótica del Señor, denominada Atma Maya, sufre y disfruta lo que ocurre en lo que sueña en el mundo material. El mundo material es la combinación del sueño del alma con el sueño de Dios, Mahavishnu. Mahavishnu crea el ámbito del sueño y el alma crea el personaje que actúa dentro de ese ámbito del sueño. Y se explica también que este mundo parece tan real, es tan perfectamente diseñado, que a pesar de que lo que nosotros estamos viendo es un delirio, ¿no? El Señor, por su poder hipnótico, hace que todos veamos el mismo delirio,
Entonces parece todo muy real, porque uno dice, pero ¿cómo? Yo digo, el libro está acá, y otra persona dice, sí, el libro está acá, entonces el alma de él está soñando exactamente porque está todo combinado, ¿no? Esa es la manera en que el Señor hace tan maravillosamente la ilusión, para que el alma pueda, como dijimos, experimentar lo que solamente el sueño puede experimentar. Hay muchas comprobaciones científicas que se pueden hacer acerca de el fenómeno de la identificación y cómo la identificación es lo que conecta a algo inerte con una conciencia. En realidad la conciencia nunca tiene nada que ver con la materia inerte. La conciencia está completamente aparte, como nosotros en el dormitorio estamos aparte del sueño, pero sentimos lo que pasa en la materia inerte. Por ejemplo, este cuerpo, nosotros lo golpeamos y duele. Entonces nosotros, y claro, porque somos nosotros, no, nosotros no somos este cuerpo. Este cuerpo es materia inerte, son químicos. Lo único que hace que este cuerpo parezca vivo es la conciencia del alma que está identificada con el cuerpo. Es así. Y hay una experiencia que hacen los neurocientíficos, hay una experiencia que se llama el experimento de la mano de goma, que lo podemos ver en la práctica, como eso que parece tan místico ocurre, ¿no? Cómo ocurre que la identificación hace que disfrutemos y suframos de lo que le pasa a algo que no somos nosotros, ¿no? Después les voy a dejar en los comentarios, les voy a dejar el link de ese experimento para que lo vean, porque es muy, muy interesante. Resulta que el psicólogo o la persona que realiza ese experimento hace que pongamos las manos sobre la mesa, las dos manos sobre la mesa, y pone entre las dos manos, pone una mampara que hace que nosotros veamos una mano, pero no veamos la otra que está detrás de la mampara. Entonces nosotros esta mano ya no la vemos más, quedó afuera, vemos solo esta. Y aquí, sobre el hombro de la persona, él pone una tela y por debajo de la tela hace asomar un guante inflado de goma, ¿no? Una mano de goma. Entonces queda la mano esta y el guante de goma. Y del otro lado de la mampara, la mano real mía. Entonces, ¿qué hace el científico? Empieza con un pincel, empieza a hacerme cosquillas en la mano real, al mismo tiempo que le hace cosquillas con otro pincel en la mano de goma. Pero como yo estoy viendo esta mano y sintiendo el pincel en la mano real, empiezo a tener la ilusión de que la sensación que siento en esta mano es el pincel que pasa por la mano de goma. Y empiezo a sentir como que las cosquillas que me hace este pincel son en la mano de goma. Y así por un buen rato nos vamos identificando y empezamos a pensar que lo que sentimos es en la mano de goma. Entonces, en un momento, sin previo aviso, el científico deja el pincel, agarra un martillo y golpea la mano de goma. Y la persona siente el dolor del golpe en la mano de goma como si le hubieran golpeado la mano real. Y quita la mano porque siente el dolor. Entonces, podemos ver cómo al identificarnos con algo, ese algo es impregnado por nuestra conciencia y nosotros podemos sentir lo que le pasa a pesar de que eso sea simplemente de materia inerte, como la mano de goma. La mano de goma no está ni siquiera conectada a nuestro cerebro, pero sentimos el dolor por la identificación. De la misma manera, lógicamente, que la identificación que nosotros tenemos con este cuerpo y con todo esto es mucho mayor que la que se puede lograr en 5 minutos con la mano de goma, pero aún así nos identificamos con eso y sentimos el dolor. Después les voy a dejar el link, véanlo porque es muy interesante, ¿no? Así podemos entender que la identificación es la causa de las sensaciones materiales, de las sensaciones que tenemos en este mundo, ¿no? Y eso produce una enorme ilusión, porque
Imagínense, si yo llego a pensar que un guante inflado soy yo o es parte mía, ¿no? El concepto de Aham Mamet, y yo y lo mío. Esta mano es mía y si la golpean me duele, a pesar de que no es una mano de goma. De la misma manera podemos entender, si hacemos un esfuerzo mental, que este cuerpo también es una mano de goma. Este cuerpo tampoco es el yo. Es tan irreal como la mano de goma, porque esto es materia muerta, tan muerta como el látex de la mano de goma. Lo único que hace que nosotros sintamos esto es la identificación que el alma que está soñando esto tiene con este sueño. Prabhupada explica esto en una clase magistralmente y les dice a los devotos, tan difícil es de entender esto, traten de entender esto, tan difícil es de entender, y pareciera que sí, porque es tanta la identificación que tenemos que no lo creemos, es tanta la fe que tenemos en este cuerpo material y en los sentidos materiales, que nos cuesta aceptar que esto no somos nosotros, a pesar de que lo decimos, lo predicamos, lo escuchamos, nos cuesta tanto, ¿no? Pero lamentablemente, si no empezamos a entender este tipo de conceptos, es muy difícil llegar a buen puerto, porque si no entendemos quién soy realmente, quién soy, estoy actuando sobre una premisa falsa, estoy actuando como un loco, creyendo que soy algo que no soy, ¿no? Ese es el tema. Si uno no sabe dónde está parado, es muy difícil llegar a cualquier lado. Por ejemplo, yo trabajo en un lugar turístico y en ese lugar turístico hay enormes carteles con mapas, ¿no? Para que la gente se oriente, para ir para acá, para allá, qué sé yo. Pero en todos los mapas hay una flecha o una mano así que dice, usted está aquí. Si nosotros no partimos del punto de saber dónde estamos parados, es muy difícil llegar a buen puerto. Porque si en el mapa yo en vez de estar aquí, estoy aquí, por ejemplo, pónganle que yo quiero llegar acá. Si yo estoy acá, tengo que ir para acá. Pero si usted está aquí, tiene que ir para acá. Es decir, que es completamente distinto lo que tenemos que hacer si estamos acá o estamos acá. Y el mapa lo que nos indica es usted está aquí. Eso es lo que está haciendo Krishna en este mantra. Está diciendo, ¿dónde está el problema? ¿No? ¿Dónde estamos parados? Todo esto tiene su origen en la percepción de los sentidos, ¿no? No tiene la culpa ni Drona, ni Duryodhana, ni nada. Todo esto tiene su origen en la percepción de los sentidos. Toda esta aflicción que está sintiendo Arjuna y que sentimos nosotros, tiene su origen en la percepción de los sentidos, ¿no? Autorrealización, ¿no? Significa saber cuál es mi situación actual, pero no mi situación que Fernando y no sé qué, y si soy Vivamitra o Fernando, y si mi esposa, y si mi trabajo, y que esto y que lo otro, sino que saber quién soy en realidad, quién es el yo, ¿no? ¿Quién es el yo? Y sabiendo esto, ¿no? Uno tiene que entender, aunque sea de forma teórica, tiene que entenderlo, porque si no estamos como, por eso se denomina pramata, actuando como algo que no somos, Por supuesto que este entendimiento va a venir gradualmente en la medida que nosotros emprendamos un proceso. La locura no se cura artificialmente simplemente por entender teóricamente un concepto. Este concepto tiene que venir a través de una realización, y esa realización se logra a través de un proceso, que es el proceso de conciencia de Krishna. Pero debemos saber a dónde debemos llegar, ¿no? A dónde, qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Al menos eso tenemos que entenderlo, ¿no? Porque en el principio de la vida espiritual, para sanar esta conciencia enloquecida que tenemos,
debemos seguir ciertas regulaciones, ciertos principios, y muchas veces en el comienzo es necesario crear como un rechazo hacia las cosas que nos están volviendo locos, ¿no? Por ejemplo, en el principio de la vida espiritual, lo primero que nos pide el gurú es no sexo ilícito, no intoxicación, no juegos de azar, ¿no? Y no comer carne, es decir, cosas básicas como para poder despejar la mente, poder aquietar la mente y volvernos un poco diras, es decir, un poco sensatos, ¿no? Aunque sea un poquito sensatos. Entonces, al principio siempre hay como una especie de fanatismo que decimos esto no, esto no, esto no, esto no, ¿no? Y nos volvemos como fanáticos. Pero tiene que llegar un punto en la vida espiritual, y debemos saber que va a llegar un punto en la vida espiritual, en que ya vamos a tener que dejar esa aversión al mundo material y vamos a tener que empezar a volvernos indiferentes al mundo material, ¿no? Lo cual es muy importante. ¿Qué significa la indiferencia al mundo material? Significa entender que esto que estoy viendo es un sueño. Esto que estoy sintiendo es un sueño. Todas estas relaciones que estoy teniendo son un sueño. Porque la semana pasada dejó el cuerpo un devoto, ¿no? Jagat Vandya, Jai Jagat Vandya, ¿no? Y todas las relaciones que tenemos en este mundo, cuando llega la hora de la muerte, son nada, es una ilusión, ¿no? Todas las posesiones, todas las relaciones, que este es mi hijo, que este es mi padre, que esta es mi madre, que esta es mi esposa, que esto es mi casa, que el otro es mi trabajo, qué sé yo, en un segundo, ¡tuc! Y cambió completamente el sueño a soñar otra cosa, que en realidad es lo que ocurre. Es decir, cuando la muerte es como cuando a la noche cambiamos de un sueño a otro. De repente estamos soñando una cosa y de repente empezamos a soñar otra, ¿no? Y así van pasando vida tras vida, ¿no? Entonces, cuando entendemos, realmente realizamos que esto es un sueño, que nuestra alma no está aquí, no está en el mundo material, en el cuerpo material, sino que toda esta dimensión material y este cuerpo material es una dimensión ilusoria e inferior. Entonces empezamos a restarle importancia, ¿no? Si yo ahora me pongo a contarles lo que soñé anoche, ustedes van a decir, a mí qué me importa lo que soñaste anoche, es un sueño. Yo, no, pero ¿sabes lo que soñé? Era re lindo, porque no sé qué, no sé cuánto, o era re terrorífico, no sabes lo que me... Y uno dice, bueno, pero era un sueño, era lo que soñaste, ¿qué importancia tiene? ¿No? No me estás contando algo real. Bueno, de la misma manera, cuando avanzamos en la vida espiritual, todo esto que normalmente nos parece tan real va a dejar de parecer tan real. Y vamos a decir, y sí, un sueño lindo, un sueño feo, definitiva es un sueño, ¿no? Krishna mismo le dice a Arjuna, ¿no? Este mismo concepto Krishna se lo dice a Arjuna. Le dice, cuando hayas salido del espeso bosque de la ilusión, ¿no? Del sueño, de la ilusión, cuando hayas salido de este espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que ha de oírse y a todo lo que se ha oído. No es que te volverás, esto me da asco, no, esto no, porque no sé. No, simplemente porque es un sueño. Entonces uno se vuelve indiferente, ni apego ni aversión. Pero para que haya ese ni apego ni aversión, que es lo que en realidad nos vuelve tolerantes, verdaderamente tolerantes, es decir, bueno, sí, estoy sufriendo, sí, ahora vino una etapa de felicidad, sí, hace frío, hace calor. Tolerarlo significa decir, ¿qué importancia tiene? Es un sueño, ¿no? En definitiva es ilusorio. Mi verdadero yo no pasa frío, no pasa calor, no pasa hambre, ¿no? No siente miedo.
Eso es a lo que debemos llegar. Y la forma de llegar a eso es el proceso, justamente es el proceso de conciencia de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna, ¿en qué se basa? Y seguimos con el ejemplo del sueño. El ejemplo de conciencia de Krishna se basa que incluso estando dormidos, incluso en el sueño, intentamos recordar la vigilia, ¿no? Estamos soñando que estábamos en no sé dónde, en la selva amazónica, ¿no? No sé qué. Y de repente empezamos a decir, pero esto es demasiado loco, esto no debe ser, no puede ser real, yo debo estar soñando. Entonces uno empieza a acordar, pero ¿cómo puedo estar en el medio del Amazonas si yo anoche me fui a dormir? ¿Cómo puedo estar en el Amazonas si yo tengo mi taller de carpintería donde trabajo? ¿Y cómo puede ser si yo atendía en mi local y no sé qué? Y mis hijos, ¿cómo voy a estar en el Amazonas si tengo hijos? Bueno, de la misma manera, nosotros empezamos a recordar a través de la lectura de las escrituras, a través del canto, del Mahamantra, poco a poco empezamos a recordar el mundo real, el mundo despierto, ¿no? El mundo del espíritu, ¿no? El mundo espiritual, el mundo que nos es natural como almas espirituales, no como personajes del sueño, ¿no? Que es lo que somos ahora, el personaje del sueño. No, el yo. Empezamos a recordar la verdadera vida del yo, con Krishna, con sus amigos, en el mundo espiritual, con sus actividades, haciendo actividades que le dan disfrute al Señor y que nos vuelven plenamente felices. Esa es la vida real. Y dentro del sueño debemos empezar a recordar. Y en la medida que recordemos, en la medida en que absorbamos nuestra mente dentro del sueño en algo real, en algún momento la cortina se va a descorrer. Porque nosotros pensamos que es un proceso, que vamos a tener que ir de los planetas inferiores a los planetas superiores y después traspasar el océano causal, atravesar no sé qué, llegar a los planetas Vaikunta y después no sé qué. No, no es así. Eso es una explicación que se da como para que las almas dormidas podamos entender de qué manera funciona el sueño, porque todo esto, los planetas inferiores, superiores, intermedios, los semidioses, todo esto del sueño es un sueño. Es la estructura y es la forma en que está organizado por Dios el sueño para las almas. Pero cuando despertamos, es como cuando despertamos a la mañana. Si estamos en el desierto del Sahara, no tenemos que cruzar el océano Atlántico para llegar a la Argentina, porque era un sueño. Simplemente despertamos y estamos en nuestro dormitorio. De la misma manera debemos tener la plena fe que en un momento ese velo se va a descorrer y vamos a ver la realidad espiritual. Vamos a despertar, ¿no? Vamos a despertar. Todo se basa en eso. No es más complicado que eso. No es más complicado y no es tan simple tampoco, ¿no? Porque no es simple despertarse en un sueño, pero tenemos una gran ayuda que los acharyas, Prabhupada, ¿no? Y tantos enviados del Señor como Jesucristo y tantos enviados del Señor que vienen y dicen, despierten. El Señor Chaitanya viene, Chip Chago, despierten almas dormidas, dejen de soñar con toda esta realidad irreal. Incluso hay un mantra que lo dice claramente, el Srimad Bhagavatam lo dice claramente en el 10º canto, ¿no? En el 10º canto del Srimad Bhagavatam, lo tengo por aquí, en el 4.29.35, dice, traducción, a veces soñamos con un tigre, o se nos aparece una serpiente en una visión y sufrimos, pero en realidad no hay ni tigre ni serpiente. Es decir, creamos una cierta situación en una forma sutil, como un sueño, ¿no? Y sufrimos las consecuencias. La única manera, dice el Srimad Bhagavatam 10, 4, el Srimad Bhagavatam 4, 29, 35, dice, la única manera de aliviar esos sufrimientos es despertar del sueño. Srimad Bhagavatam 4, 29, 35. Esto es Shastra. Esto nos lo están diciendo, ¿no? Shastra. Y
Lo curioso es que en este texto del Bhagavatam, donde dice, creamos una cierta situación en una forma sutil y sufrimos las consecuencias, sufrimos y disfrutamos de una situación sutil, de sueño. Dice, la única manera de liberar esos sufrimientos es despertar del sueño. Y Prabhupada en el significado dice, como se explica en los Vedas, la entidad viviente siempre está parte de los dos tipos de cuerpos materiales, que es lo que veníamos diciendo. El alma no está dentro de este cuerpo. Lo que está en este cuerpo es la identificación, la conciencia del alma. Se identifica con este cuerpo y sufre y disfruta. Por eso Prabhupada dice, la entidad viviente siempre está parte de los dos tipos de cuerpos materiales, el sutil y el denso, los dos, este grueso y el cuerpo mental, el sutil. Dice, todos nuestros sufrimientos se deben a esos dos cuerpos. Eso se explica en el Bhagavad Gita 2.14. 2.14 es el mantra que estamos leyendo hoy. Prabhupada dice, todo eso se explica en el 2.14. Matras parsas tukantayasi toshna sukha dukada. Agamapai no nityastam stitikshas vavarata. Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición en su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Tienen su origen en la percepción de los sentidos, o vástago de Bharata, y hay que aprender a tolerarlas sin perturbarse. Con estas palabras, dice Prabhupada, el Señor Krishna informó a Arjuna que los sufrimientos causados por el cuerpo vienen y van. Hay que aprender a tolerarlos. La existencia material es la causa de todos nuestros sufrimientos, pues una vez que estamos fuera del condicionamiento material, ya no sufrimos. Es decir, ustedes fíjense que Prabhupada no dice el mundo material o el universo material, dice el condicionamiento material. El condicionamiento material se refiere al condicionamiento de estar identificados con el sueño. Estamos condicionados a lo que pasa en el sueño. Si el sueño es lindo, disfrutamos. Si el sueño es feo, sufrimos. Pero no tenemos ningún control. Ningún control, ¿no? Dice las instrucciones de los Vedas, por lo tanto, es que debemos comprender cabalmente que no somos materia, sino Brahman, Aham Brahmasmi. Esta comprensión no será perfecta mientras no nos ocupemos en las actividades Brahman, es decir, servicio devocional. Para liberarnos del condicionamiento nuevamente material, tenemos que adoptar el proceso de conciencia de Krishna. Ese es el único medio. Entonces, lo que explicábamos, ¿no? Prabhupada lo explica aquí en este significado de este mantra tan significativo que dice, a veces soñamos con un tigre y se nos aparece una serpiente en una visión y sufrimos, pero en realidad no hay tigre ni hay serpiente, ¿no? Es decir, creamos una cierta situación en una forma sutil, mental. Sufrimos las consecuencias. La única manera de aliviar esos sufrimientos es despertar del sueño. Así que eso es lo que dice el Bhagavatam. Y cuando el Bhagavatam dice eso, Prabhupada en el significado no cita otro mantra que este mantra Matras Parsas Sukhaunteya, ¿no? Por eso estamos hablando de todo eso. Porque este mantra Matras Parsas Sukhaunteya nos está dando la llave para ese entendimiento, para separar nuestro yo de toda esta realidad ilusoria. Nuestro yo no está en el cuerpo, lo que está en el cuerpo es la conciencia de nuestro yo, que lo impregna a través de la identificación. Así como el guante de goma. Así como nosotros impregnamos con nuestra conciencia el guante de goma por identificarnos, el alma, cuando se identifica con el sueño material, sufre y disfruta lo que le pasa a este guante de goma, que es este cuerpo tan preciado por nosotros, ¿no? Esto que creemos tan bonito y que lucimos con tanto orgullo, no es otra cosa que un guante de goma, un guante de látex, hecho una máquina hecha de proteína, y ni siquiera una máquina, es un sueño, ¿no?
Esto parece real porque el alma lo está impregnando con conciencia. El mundo parece real porque el Señor Supremo lo impregna con su conciencia, ¿no? El mundo mismo es producto del sueño de Mahavishnu. Toda la energía material es sueño, solo sueño. Es la sustancia del sueño, ¿no? Se ve que tanto el Señor Supremo como el alma, cuando sueñan, lo que producen es la sustancia que compone el sueño del Señor Supremo y del alma espiritual, es lo que llamamos materia, esto. Esto es simplemente la sustancia que compone el sueño. Así que, bueno, debemos esforzarnos por entender estos conceptos y no solo por entenderlos, porque esto no es algo simplemente de entender intelectualmente. Está bien entender estos conceptos, pero sobre todo, como dice Prabhupada, debemos despertar y la única manera de despertar es a través del servicio devocional. Y servicio devocional no quiere decir lavar ollas en el templo. Sí, lavar ollas en el templo es servicio devocional. Servicio devocional no quiere decir adorar la deidad en el templo. Sí, es servicio devocional. Servicio devocional no quiere decir salir a distribuir libros. Sí, salir a distribuir libros también es servicio devocional. Pero servicio devocional, la esencia del servicio devocional es meditar. La esencia del servicio devocional es absorber nuestra mente en el recuerdo de la realidad espiritual, lavando ollas, distribuyendo libros, adorando la deidad, leyendo libros, cantando el Mahamantra, toda esa variedad de actividades tienen la única función, es que recordemos al Señor Supremo. Si uno está preso en un calabozo, ¿no?, oscuro, de 2x2, y no tiene guru, no tiene templo, no tiene japa, no tiene ollas para lavar para Krishna, no tiene deidades, no tiene nada, puede ocurrir esa situación. El servicio devocional está disponible en cualquier circunstancia, ¿no? En cualquier circunstancia. Y Prabhupada decía, todas las reglas y regulaciones, todas las actividades, todos los rituales, todo lo que se hace en conciencia de Krishna se reduce a dos principios fundamentales. Siempre acordarse de Krishna, nunca olvidarse de Krishna. No importa cómo, lavando ollas, distribuyendo libros, criando niños conscientes de Krishna, trabajando y dándole el fruto a Krishna, como sea, no importa cuál es la actividad, ¿no? No importa cuál es la actividad, lo importante es recordar a Krishna. Yo puedo estar en el templo lavando ollas, ¿no? Y lavando ollas y pensando en cualquier cosa, ¿no? Y tal vez es más servicio devocional estar trabajando de barrendero en la calle, cada hoja que barro, me acuerdo de Krishna, oh Krishna, estoy barriendo esta calle para vos, para que esté limpia para vos, ¿no? Es decir, no importa la actividad, lo que importa es la meditación. Eso es el verdadero servicio devocional, porque la meta de todo el servicio devocional es que en el momento de la muerte recordemos a Krishna, en el momento que pasa, cuando en la muerte es cuando pasamos de un sueño al otro. Si en ese momento recordamos el mundo despierto, nos despertamos. Porque recuerden, el asunto es despertar. No es más místico que eso. No es más místico que eso. Así como a la mañana nos despertamos y volvemos a ver la realidad del dormitorio de nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos. Bueno, de la misma manera, por el proceso de recordar, de pensar y recordar en el Supremo, en un momento se va a descorrer la cortina y vamos a ver la realidad espiritual. Tenemos que tener plena fe en eso. Así como ahora tenemos plena fe en nuestros sentidos que nos engañan, ¿no? De la misma manera debemos tener fe en que en un momento vamos a percibir la realidad espiritual. En realidad se explica que así como nosotros percibimos el mundo material a través de nuestros sentidos materiales, el mundo espiritual se
percibe a través de un sentido que se llama Shraddha. Shraddha. Shraddha se traduce normalmente como fe, pero no es fe en el sentido de una creencia, una superstición, ¿no? Que yo tengo fe en cualquier cosa. No, Shraddha es la convicción y el saber, así como yo veo este mouse, ¿no? Y yo tengo plena fe de que este mouse es un mouse, ¿no? Porque tengo fe en mis sentidos materiales. De la misma manera, en algún momento, a través de Shraddha, que es el sentido espiritual, yo voy a ver a Krishna, voy a ver el mundo espiritual, voy a ver a mis amigos del mundo espiritual, voy a saber cuáles son mis actividades en el mundo espiritual, así como cuando a la mañana nos despertamos sabemos perfectamente quién somos, a pesar de que en el sueño estábamos pensando que éramos cualquier otra cosa, por ahí éramos un militar peleando en una guerra, pero nos despertamos y sabemos, no, era un sueño. Bueno, de la misma manera, no hace falta saber demasiado qué es lo que vamos a hacer en el mundo espiritual. Simplemente con despertar ya vamos a saber perfectamente cómo desempeñarnos en el mundo espiritual, porque es nuestro lugar natural, es donde nos quedamos dormidos. Y hay otro punto también, y es que nosotros estamos sufriendo y disfrutando este sueño, sí, por un capricho, pero solo, como dice Sukadeva Goswami, solo por la influencia, esa influencia hipnótica del Señor. Y así como Él nos cubrió, también es necesario para que despertemos que nos descubra. Por lo tanto, es muy bueno orar, recordar a Krishna todo el tiempo y orar, por favor, Señor, descubre, quita esta cortina de malla que me impide ver la realidad, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, estamos viendo todo a través de una cortina de ilusión y está tan cerca, ¿no? Tan cerca el mundo espiritual, está aquí, en realidad está aquí, solamente que es como que estamos sentados en el mundo espiritual con unos lentes de realidad virtual, viendo una realidad ilusoria y sufriendo y disfrutando con los lentes de realidad virtual. Entonces debemos pedirle al Señor, por favor, Señor, quítame estos lentes que me pusiste por mi capricho estúpido y permitime de nuevo ver el mundo espiritual y actuar en el mundo espiritual y servirte en el mundo espiritual. Y ahí se terminó nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, caput, se finí, terminó. Prabhupada dice, si ustedes entienden esto, en esa clase, en la famosa clase de Tokio, si ustedes simplemente entienden esto, el cautiverio material terminó, pero entender significa realizarlo, y para realizarlo debemos purificar nuestra mente recordando a Krishna. Eso es la esencia del servicio devocional, siempre recordar a Krishna, nunca olvidarse de Krishna. Para eso cantamos rondas, para eso lavamos olla, para eso distribuimos libros, para eso predicamos, para eso hacemos todo lo que hacemos, ¿no? No es que esto nos va a llevar, ¿no? Es como a veces se dice figuradamente que estamos pagando el ticket para ir al mundo espiritual. No, estas cosas van a hacer que recordemos el mundo despierto y van a hacer que nos despertemos y nos demos cuenta que estamos en el mundo espiritual, que nuestro yo está en el mundo espiritual soñando una película ilusoria, como dice aquí. La única manera de aliviar todos estos sufrimientos es despertar del sueño. Srimad Bhagavatam 4.29.35. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Jai Srila Prabhupada ki Jai.